Bueno, eh, la conversación de hoy tiene que ver con el clima caluroso de Tucumán y acá en Buenos Aires, con las tremendas inundaciones en Pakistán. Tiene que ver con el cambio climático, con la destrucción de incontados ecosistemas. Tiene que ver con el medio ambiente. Pero también tiene que ver con las fuentes tradicionales judías. Lo que quiero intentar, lo que voy a intentar, es mostrarles que la problemática del ambientalismo podría encontrar una respuesta en Génesis. O dicho de otro modo, que se puede interpretar legítimamente, según las fuentes judías, varios versículos del libro de Génesis como para orientarnos en qué debemos hacer con respecto al desastre ambiental que estamos transitando, a la calamidad que estamos viviendo. Ahora, para esto, claro, hace falta primero una introducción. ¿Por qué? Porque hay que entender que la diversidad de interpretaciones es algo propio de la tradición exegética judía y que tiene una historia. Entonces, antes de ir al libro de Génesis, primero quiero explicar que hace más de 2500 años atrás, cuando fue destruido el primer templo, el que había construido Salomón, o que se construyó bajo el reinado de Salomón, que lo destruyeron a ese primer templo los babilonios, fueron al exilio a Babilonia miembros de la familia real, de la casta sacerdotal de Israel, y allí en Babilonia, en el exilio, generaron instituciones de autogobierno, la del exilarca. Y también empezaron a generar el estudio en el exilio de las normas que surgen de la Torá como una manera de fundamentar sus propias leyes dentro del imperio babilonio. Eso fue la semillita desde la cual se desarrolló luego el movimiento fariseo y luego el judaísmo rabínico más adelante. Cuando llegamos 500 años más tarde, después de que esto empezó en Babilonia, a que los judíos ya habían vuelto una parte, de Israel, había vuelto a la tierra de Israel y refundaron un ente político propio, la mayoría se quedó en Babilonia, ¿eh? Pero los que volvieron refundaron un país propio. Ya en ese país y ya en la época de Jesús había una enorme diversidad de maneras de interpretar las Sagradas Escrituras. Y lo que no había era una doctrina central sobre cómo interpretarlas que fuera defendida dogmáticamente. Este es un punto clave. Hice todo este prólogo para explicar por qué uno puede, en la tradición judía, hacer una interpretación diferente de las tradicionales y no por eso heterodoxa, porque igual, como las tradicionales, se funda en las fuentes clásicas. Y entonces, sí, una primera pregunta, les doy dos ejemplitos. Por ejemplo, cuando empezamos con Bereshit, que así se llama en hebreo, el equivalente judío a lo que en la tradición cristiana es Génesis. Cuando empezamos a leer Bereshit,
La primera pregunta que se hace, Rashi, por ejemplo, un gran comentarista de la Biblia, la primera pregunta que se hace en su libro clásico dedicado a comentar la Biblia, que es una lectura casi obligatoria para cualquier estudioso de la Biblia en su versión judía, para cualquier rabino hacer su homilia, la primera pregunta que se hace es, ¿por qué? Si el objetivo de la Biblia, de la Torá, es darnos las leyes y contarnos cómo nos fueron dadas, comenzamos por cómo es creado, ordenado el universo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué empezamos por ahí? Esta pregunta tiene que ver con el sentido que tiene en la tradición interpretativa judía el estudio de las Sagradas Escrituras, el que empezó allá en Babilonia. Son para fundamentar las normas por las que regimos nuestras vidas. Entonces, ¿qué sentido tiene empezar por que si creó la luna, el sol o no? Okay. La respuesta de Rashi es que si el Eterno es el creador del mundo, entonces es el único que puede decirse que es su dueño y por lo tanto el único que puede darle a un pueblo una tierra. Y de allí que los israelitas tengan un derecho diferente a la Tierra Santa que el que tiene cualquier otro pueblo a su tierra. No quiere decir que el hecho de asentarse allí no dé derechos o defenderlo por las armas o por tratados internacionales, que todo eso aplica al Estado de Israel hoy, por ejemplo, sino que para Rashi la Biblia comienza por Génesis para justificar que el pueblo de Israel tiene derechos especiales a la Tierra Santa. Acá tienen un ejemplo de lo que es una interpretación tradicional de Génesis. Otra totalmente diferente, por ejemplo, es la de Maimónides, que dice, bueno, para llegar a las verdades metafísicas, uno primero tiene que pulir su entendimiento en el estudio de las realidades materiales, para así prepararse para el estudio de las verdades universales. Y entonces, el Santísimo nos pone la descripción de cómo ha creado el universo para que a través de alegorías que nos presenta, entendamos cómo está ordenado el universo y luego podamos pasar al estudio de lo metafísico. No estoy citando textualmente, acá traje los textos para citarlos si hace falta. Obviamente cito más o menos de memoria como yo lo entendí y seguramente no hago justicia a la sabiduría y profundidad filosófica de los textos que estoy citando. Pero tampoco es una lectura superficial la que hago. Si estuviéramos en un seminario, lo aclararía más en profundidad. Ahora bien, después de estos dos ejemplos que les he dado de dos interpretaciones totalmente diferentes, por ejemplo, el rabino Jonathan Sachs, que no es del medioevo, falleció, de bendita memoria, falleció hace hoy 2 años. Decía que nos presenta el libro del Génesis para enseñarnos cómo ser creativos. Porque la creación en el Génesis procede por 3 etapas. Primera etapa dice, hágase, sea. Esa es la intención, la prefiguración que uno hace en su mente de hacia dónde quiere ir cuando crea. Luego, la siguiente etapa es la concreción, ver que lo que uno ha hecho se logró, que en el caso de los humanos implica todo
un tránsito muy diferente que en el caso de la creación divina. Y el último tramo es el más difícil de aprender y por eso está narrado en la Biblia, que es que Dios vio que era bueno. ¿Qué quiere decir que era bueno lo creado? Y aquí Jonathan Sacks dice que lo más importante que puede hacer un papá o una mamá por su hijo o un maestro por su alumno es ver el potencial positivo que tiene. Y que cuando uno ve lo bueno en otro, está haciendo algo creativo más importante que crearlo. Le está ayudando a crearse buenamente a sí mismo. Entonces ahí tienen tres interpretaciones diferentes. ¿Para qué conté todas estas interpretaciones? Para que me perdonen si vengo con una que les parece poco convencional. Ok. Ahora sí tengo que ir a un apunte, discúlpenme. Según un relato del siglo I, un gran rabino de esa época, Rabbi Akiva, y su discípulo Ben Asai, discutían acerca de cuál es el más importante de los mandamientos. Y Ben Asai, cuando Rabbi Akiva le dice ama a tu prójimo como a ti mismo, lo corrige y le dice no, es que hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido haber sido creados a imagen y semejanza del Altísimo significa, puede ser el mandamiento más fundamental? En una primera lectura uno puede decir, bueno, es porque recordar que en cada ser humano, por encima de todas las diversidades, hay una chispa de lo divino, lo que a su vez nos llevará a comportarnos los unos hacia los otros recordando esa chispa de lo divino que hay en el otro. O sea, que es el más importante de los mandamientos porque nos enseña a respetarnos unos a otros. Sin embargo, hay otras maneras de interpretar esto. Tal vez imagen y semejanza no alude a un supuesto parecido ni físico, ni siquiera mental a Dios, sino a la función que cumple Dios en la creación. Es decir, que fuimos creados para cumplir una función comparable a la suya. En Génesis 2:7, Dios da forma al humano aún antes de crear el jardín de Edén, al cual luego lo lleva, ¿no? Pero el Edén no es un sitio donde todo está a mano y el hombre solo disfruta de los beneficios de estar allí, sin obligación alguna. Génesis 2:15 dice que Dios dejó al hombre en el jardín del Edén para que lo cultive y cuide. Entonces, tal vez haber sido creados a su imagen y semejanza significa que hemos sido creados para poder elegir libremente, velar con responsabilidad y creativamente, usando nuestro discernimiento, a la creación y a los que están bajo nuestra tutela. La función de los humanos en este mundo, entonces, es comparable a la de Dios en Génesis, la creación de orden y de sentido. Esta idea no es mía, no soy el inventor de la pólvora. Esto, por ejemplo, lo dice Rav Kook, el primer gran rabino ashkenazí del Estado de Israel.
¿qué significa que en Génesis 1:28, estoy citando a Rav Kook ahora, Adán reciba el dominio sobre los peces, las aves y los reptiles? No es para comerlos, porque recordemos que anteriormente en Génesis, lo que Dios dispuso que podíamos comer los humanos eran solamente vegetales, no animales. Y sin embargo los pone bajo nuestro dominio. ¿Qué significa esto? Para Rav Kook, significa que somos convocados a cuidar a los otros seres, con el conocimiento y discernimiento que recibimos al ser hechos a semejanza de Dios. Es decir, cuidarlos no para nuestro propio beneficio, sino para beneficiar a los guiados. Ahora bien, si la Biblia nos enseña que los seres humanos fuimos creados con el propósito de que podamos elegir libremente, ayudar con amor a preservar el orden de lo creado, ¿nos haremos cargo algún día, después de crecer y multiplicarnos, de cumplir esta función primera que nos asignó el Creador? Esta función para la que fuimos creados a su semejanza, que es preservar el orden y el bienestar en la creación. Fíjense qué lejos que estamos de eso hoy en día, que parece que viviéramos el fin de los tiempos casi, por lo que nosotros mismos le hemos hecho al universo o al mundo creado para que lo cuidemos. La historia de Génesis está llena de circunstancias en las que parece que Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad como la creó. La historia de, por ejemplo, el diluvio. Dios ve que la semilla de maldad, la inclinación al mal que tenemos es tal que se enfurece. Luego ve un hombre justo y decide, se arrepiente y decide no borrar a toda la humanidad y a toda la creación, sino que permitir un nuevo comienzo. ¿Y qué hacemos los humanos? La Torre de Babel. Nos vamos a vivir a ciudades, de nuevo. Construimos algo con lo que queremos desafiar a Dios y a la creación y no cuidamos el mundo que debería ser nuestra responsabilidad hacerlo. Miren, básicamente el punto interpretativo que quería traer, o la línea interpretativa que quería traer, creo que la he presentado. Acá preparé, me gustaría mostrarles los libros en los que me he basado hoy para esto que les he expuesto. Por un lado tienen este libro acá, se llama, a ver si sale ahí, Humash con Rashi, porque varias de las interpretaciones que usé son de Rashi. Y este libro, Génesis, es una traducción al castellano de la versión judía del libro de Génesis. Es reciente, es una muy buena traducción, que lo que dice es que Dios no creó el universo, el mundo de la nada, como aceptaron muchos autores judíos medievales, sino que lo que hizo fue crear orden en el caos, que es algo muy diferente. Trabajó a partir de algunos materiales preexistentes, las aguas, la tierra, que ya estaban, la oscuridad y la luminosidad, que ya estaban. Lo que sí hizo fue ordenar, al separar
luminosidad de oscuridad, transformó el ciclo de alternación luz-oscuridad en un día. Es decir, creó el tiempo. Eso sí lo creo. Creó un día. Luego creó otro, y luego podemos hablar del día segundo, tercero, cuarto. Pero la versión judía no dice que creó el día primero. Dice que primero creó un día, es decir, primero creó el tiempo. Primero ordenó lo que había. Y es esta la función divina, si se quiere, que le propone al ser humano una y otra vez. La de mantener el orden y equilibrio de lo creado. Cuando estábamos en la previa a esta charla, tuve ocasión de ver en el grupo WhatsApp muchos comentarios de Muriel, de Mijal, de Raúl, del padre Gordillo, y me encantó. Y yo ni soy el inventor de la pólvora, que acá estoy trayendo una teoría mía, he hecho referencia a los autores en los que me inspiro, ni necesito tener la razón con lo que digo y que sea la única versión, tampoco. Pero me pareció que había tantas ganas de decir para qué hemos sido creados, ganas entre los miembros del grupo, que por ahora me voy a callar un rato y escuchar los comentarios. Tengo más material preparado para contar otras cosas, por ejemplo, ¿por qué fue creada Eva del costado, no de la costilla, del costado de Adán, como parte del proceso de crearnos a su imagen y semejanza? Pero eso lo dejo para si hay tiempo más adelante, después de escuchar un poco algunos de los aportes de los participantes hoy. Por ejemplo, bueno, Mijal no está, pero Raúl había dicho algo, Alejandro Gordillo había dicho algo, me parece, Muriel, y que no participó del grupo de WhatsApp, por ahí tenga ganas también. Así que te pido, Ángel, si me dan ahora un intermedio de unos minutos para escucharlos, y en todo caso después, si tienen ganas, retomo y agrego algo más. ¿Te parece bien así, Ángel? Perfecto, perfecto. El que quiera hacer un comentario abre su micrófono y lo puede hacer. Bueno, no se animan ninguno, quedaron todos con la boca abierta. Acá lo que voy a comentar sobre lo que expuso Marcelo, de diferentes, ¿no?, autores. El Génesis apenas comienza, al menos en la Reina Valera, que es de hace mucho y es la textual, digamos, copia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dice todo, que lo creó. Después puso orden, porque dice, al crear la tierra, en el segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, había toda oscuridad. La luz no estaba. En el versículo 14, dijo Dios, con la palabra siempre: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y ahí está
la creación de las lumbreras, la luna, las estrellas, bueno, todo lo que separaba la noche del día. Así que bueno, no se puede, nuestro creador no se puede refutar nada, creó todo, hizo todo, ordenó todo, nos dejó el diccionario, digo yo, el testamento, para saber disciplinarnos, porque somos muchos, el pueblo era pequeño, ahora somos muchos, y ahora está todo desparramado por todo el planeta. Entonces, los que llevan la palabra, la luz, como nos pidió Jesús, estamos llamándonos, nos estamos empezando a juntar, y bueno, así que la verdad está en el Génesis. Los que son entendidos y los que estamos así estudiando, sabemos que la verdad está en el Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Él creó todo, los ángeles desobedecieron, la familia celestial, y había gran confusión en los cielos. ¿Sí? Había pelea, todo. Como acá, como pasa ahora acá. Había celo, envidia. Entonces, tuvo que cerrar el cielo a Satanás y lo dejó acá en la tierra. En Apocalipsis 12 se explica bien. Y después, bueno, los profetas también lo dijeron. Así que está acá. El tema es que cuando se propone a hacer su descendencia, a su gente, a su pueblo, que es el de Israel, que comienza con Adán y Eva, ya había otras civilizaciones, que no las cuenta, pero se puede dejar ver en Génesis 2 cómo Caín es desterrado. ¿Y por qué se va? ¿A Mira, dónde va? Si están Muriel, ellos ¿te tres puedo hacer solos. una pregunta? Sí, Decime. ¿Qué significa para vos que Adán fue creado a imagen y semejanza del Altísimo? Esas es, palabras. A es imagen y y semejanza. semejanza. Ese es el Hijo del Hombre. O sea, todo lo que van a hacer de Adán es la herencia, el Hijo del Hombre. Pero Adán es hijo de él, de nuestro propio Creador. Adán es todo él. Pero, o sea, la solidez, la materia, la compuso con la tierra. Pero toda la mente, porque hizo todo con Adán. O sea, todos los animales les puso los nombres a todos, a todas las plantas. Bueno, es como que era Jesús, muchos decimos que habrá sido Jesús cuando vino y lo puso por primera vez, y bueno, y después vivió todo lo que vivió, ya está contado en la Biblia, y se va, pero vuelve Jesús, vuelve muchas ¿Te veces. puedo interrumpir de nuevo? Sí, Como parte de esta conversación para mostrarnos mutua y recíprocamente las sí, diferentes tradiciones. Una de las cosas, de las 7 cosas que en la tradición rabínica anteceden a sí, la creación descrita en Génesis, sí, es el nombre del Mesías por venir. exacto, exacto, Y así figura también en el Talmud, en 2 exactamente. lugares. Lo Porque tengo por ahí Jesús abajo. mismo lo está anunciando, va a venir el Hijo, lo dice, él mismo lo dice. Y le preguntaban, pero ¿no sos vos el Hijo de David? No, ¿cómo voy a ser yo? Cuando uno lee a David y que vi, que habla con Yahweh, dice, vi a mi Señor al lado del Señor, o sea, al lado de Yahweh. Vi a mi Señor, ¿cómo voy a ser hijo de David? O sea, tiene la herencia por parte de María, porque María es de David, de la casa de David. Pero en la parte paterna ese espíritu, es todo Dios. José nunca la tocó hasta que nació Jesús. Lo dice la Biblia, ¿eh? Léanlo, en los evangelios está todo bien explicado. Entonces, Muriel, perdón que sí, te interrumpa tanto, ¿no? Pero como mi charla lo que propuse es que sí, hablemos de una interpretación sí, ambientalista de Génesis, sí, no nos quisiera, de vayamos. ser posible, que tus comentarios los hagas, si puede ser con relación a eso, no es que no ningún otro comentario, No, no, pero no. si podés enfocarte en eso, Bueno, o
por ahí otra persona también podemos escuchar, como quieran, pero me sí, gustaría no dejar lo que yo dije ahí y pasar sí, de ya largo y entendí. empezar con que, bueno, pero los evangelios esto y lo otro. Sí, Si sí, es sí, posible. entiendo. Marcelo, quería cerrar lo que había comenzado al principio. ¿Por qué pone un Edén si es su creación y está todo perfecto? Como creador, yo hice todo, está todo perfecto, pongo todo divino. ¿Por qué hizo un Edén? Hizo todo y los cuidó. Porque estaban todos los ángeles que se vinieron acá y se hicieron toda su gente. Y era es todo un desastre, que es lo que estamos viendo. Más de la mitad del planeta es todo así. Es todo oscuro. Todo lo de los ángeles es Satán. Entonces, como había toda esa gente, él la hizo el huerto, hizo su propio hijo, lo puso en la tierra. Con el tiempo, después que estaban todos los animales, le dio una mujer, porque con él creó todo lo que le traía el león, la leona, el elefante, todo. Bueno, veía que se hacían crías, bueno, después le trae a Eva. Y del costado de su costilla, que eso es hermoso, como dice, no le hirió ningún hueso. Adán no quedó lastimado, porque la costilla es flotante, es como que se mueve. Entonces, en el profundo sueño, ni lo hirió ni nada. Le sacó la costilla y de su costilla formó con el barro también a Eva. Es hermoso. Gracias. Perdón, Gloria. Marcelo. Sí, Pimpa. Yo quiero hacer una pregunta, pero de ignorante nomás, porque primero agradecerte porque realmente tenés una forma de explicar que a mí se me hace completamente accesible, que imagínate es mucho decir que se me haga accesible a mí, porque no soy precisamente ni una estudiosa, y bueno, y en mis tiempos estaba prohibida la Biblia, incluso cuando yo era chica, la lectura de la Biblia. Vos dijiste, o yo te entendí mal, que entonces creó el primer día o algo así. Mi pregunta es, ¿el tiempo entonces creado por Dios, el tiempo cronológico nuestro, es creado por Dios? ¿O Dios vive un eterno, no tiempo, porque vive un eterno presente? Eso quería preguntarte. ¿Cómo no? Aclaro que hay un problema. El problema es que, si bien el libro de Génesis es muy parecido al libro Bereshit, y el libro Bereshit es muy parecido al Génesis, en realidad son dos libros diferentes. Génesis está hecho en base a, ideológicamente, la manera de entender el libro está basado en una muy buena traducción al griego que se hizo unos 200 años antes de Jesús, más o menos, en números redondos. Una excelente traducción, pero que estaba hecha para que sea entendida y aceptada por gente de formación helenista. Muchos judíos en Egipto, Filón de Alejandría mismo, leían esa versión, no es que no era judía, pero es diferente del texto que hoy es el canon consagrado en la tradición judía. Y hay muchas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la tradición cristiana dice que fue el día primero el que creó. Pero en la tradición judía, el texto del canon judío no dice Yom Rishon, día primero. Dice que creó Yom Echad, un día. Entonces, vos me preguntás, ¿qué creó? Y yo te tengo que contestar, depende de cuál libro sigas. Lo que yo quise aportar, después de explicarles que hay variedad de interpretaciones, y ahora agrego, hay además diversidad de textos fundantes de esa variedad de interpretaciones,
es que una interpretación posible en la tradición judía es que, dado que había 7 cosas que antecedían a la creación, la Torá, el templo sagrado, el trono de gloria, el nombre del Mesías por venir. Ahora en este momento no recuerdo las demás, por ahí Joel me puede ayudar. Pero había cosas que antecedían a lo que llamamos la creación. Y además la creación se hizo en parte en base a materiales preexistentes. Lo que Dios creó, esta es una interpretación, no es la única posible. Puede haber judíos creyentes y practicantes que lo entiendan de otro modo. Y no tiene la razón uno y está equivocado el otro. Bueno, lo que Dios creó fue el orden. Por eso este libro que les mostré, esta traducción, fíjense cómo se llama. Génesis, el origen de las diferencias. La Génesis es el origen de las diferencias y ordenamiento de lo diferente. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, Dios primero crea Yom Echad, o sea, algo que representa la oscilación cíclica entre oscuridad y luminosidad. Y a eso lo denomina un día. Es recién en el 4.º día de la creación que se afina la duración de ese día a lo que dura el ciclo del Sol y la Luna. O sea que pasa a ser un día de 24 horas. Pero ya en el día 1, que es el único en ese momento, crea el tiempo, aunque todavía no está la duración del tiempo medida por ciclos lunares o de la Tierra alrededor del Sol o de que se vea el Sol en el film, como sea. Eso, la afinación de cómo es la duración y el sentido del tiempo es creación posterior, fruto del trabajo de ordenamiento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, Marcelo. es porque vamos a ser eternos, es por eso estaba así. Porque Aquí te pide la palabra Miguel, que está conmigo, escondido al costado, porque no entramos los dos en el cuadrito. Sí, Te lo quiero hacer escucho. una pregunta, Marcelo. A mí me interesó mucho, Marcelo, cuando vi la charla, y esa pregunta que hacía la charla, aparte de esta visión ecologista que nos diste y que escuchamos tan claramente hoy, digamos, hay un tema que me cuestiono permanentemente y que es justamente la pregunta esa de la charla de hoy y para la cual no tengo tanta respuesta o no tengo mucho para opinar, pero quería saber cuál es tu opinión, digamos, porque esto de para qué hemos sido creados, cuál es nuestra misión o para qué estamos acá, ¿no? Que bueno, por ejemplo, podría decir hoy, escuchándote a vos, que para, entre otras cosas, para cuidar el universo, para cuidar la creación de Dios, que no lo estamos haciendo tan bien, por ahí se nos enseña siempre que para ser felices, bueno, creo que tengo mis periodos y que no sé si sumando las felicidades cuánto dan, ¿no? Sobre el tiempo de existencia que llevo. Sí me parece una linda misión esta, ¿no? De cuidar lo nuestro y de concientizarnos de una vez y cuidar esto que nos regaló Dios.
esta creación que nos regaló Dios. Pero bueno, más que todo te la devuelvo. quiero preguntarte qué nos podés enseñar o qué nos podés hablar sobre para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cómo no? Gracias. Es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que hay que respetar las respuestas individuales de cada uno. Claro. Entonces no puedo darte una respuesta. No hay una Otros fórmula, fingen digamos. lo que otros piensan de Claro. sí mismos. Claro. No sería bueno de mi parte eso. Yo te puedo decir, para mí, leyendo Génesis, que yo entiendo que hemos sido creados con un cierto grado de libertad. Esto es fundamental. No somos absolutamente libres de hacer lo que querramos, somos finitos, somos mortales, nos equivocamos, la pucha como nos equivocamos a veces. Pero no estamos totalmente sobredeterminados. Una persona no es solamente la expresión de lo que manda su genética o su entorno político y social o lo que tiene en el bolsillo, en la billetera. Una persona es un ser que elige cuál va a ser su próximo paso. Y lo elige libremente. Por lo menos para la tradición judía es así. Creo que en eso coinciden todos los autores clásicos. Tenemos un cierto grado de libertad. No estamos absolutamente condicionados. ¿Y libertad para qué? Bueno, yo encuentro una conexión con esto de que de que la primer tarea que nos dio Dios, antes de decirnos que hagamos liturgias y rituales para adorarlo y agradecerle, que eso no viene, qué sé yo, hasta Noé hace su liturgia y su sacrificio y a Dios le agrada, pero nunca le dijo que tenía que hacerlo. Y tampoco nos dice cómo nos debemos comportar los unos hacia los otros, que es lo que la tradición judía entiende que es el motivo principal de la existencia de las Sagradas Escrituras. Porque éramos pocos, Marcelo, eran pocos. Cuando fueron muchos tuvo que hacer las tablas. Correcto, muy buena acotación. Pero lo primero que sí nos dice algo que no debemos hacer, hay un fruto que no debemos comer, y nos dice algo que debemos hacer. Nos pone en el lugar de enseñorearnos en el dominio sobre muchísimas otras especies a las que nos deja libremente asignarle un nombre. Asignar un nombre en hebreo es un acto enorme porque en el nombre está el destino en la tradición hebrea. La esencia. La esencia. Gracias por la corrección, tenés razón, Joel. Entonces, al definir el nombre de una criatura, estamos diciendo realmente quién es esencialmente esa criatura. Ese poder nos da Dios, fíjate, no es poco. ¿Y para qué nos da la libertad y el poder? El poder sobre tantos seres. La libertad, a mi entender, es para que podamos elegir cuidar. Porque si uno no elige cuidar a un ser, no lo va a cuidar con amor. ¿Vos pondrías a cuidar a tu bebé en manos de un esclavo maltratado al que obligás a hacerlo? No, ¿verdad? Cualquier mamá sabe que eso no se puede hacer. Es terrible. Si vos tenés una criatura que amás y querés ponerla al cuidado de alguien, ese alguien tiene que sentirse una persona privilegiada, cuyos derechos y libertades son respetados, para que cumpla la función
de cuidar y atender amorosamente a la criatura. Para eso nos fue dada la libertad y el poder, y el discernimiento, para que podamos ser creativos y diseñar ideas nuevas de cómo cuidar a la creación, que es la primer tarea que nos fue dada. En el jardín del Edén no teníamos que trabajar limpiando el sudor de nuestra frente para ganar el pan. La cosa no era trabajosa, pero teníamos una tarea asignada. Ese fue el primer mandamiento para mí. Fuimos creados para poder libremente elegir cuidar con amor a la creación. Esa es la primer mitzvah. Y el que una mitzvah significa una norma de conducta que uno se beneficia por el hecho de cumplirla, y si no la cumple se hace un daño a sí mismo y se la pierde. Esas son las normas que nos da el Altísimo. Entonces, nuestra primer mitzvah, ya expliqué cuál es, para eso fuimos creados, y como especie, ese tren lo hemos dejado pasar 10 veces, 100 veces. Tal vez para cada uno exista la posibilidad de cambiar, dar vuelta, Perfecto, arrepentirse y corregir su conducta. El camino. perfecto, Marcelo, tu aclaración. ¿Puedo? Te agradezco. Sí, Te Joel. escucho, Joel. Sí, sí, no, justamente porque somos imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de elegir. Porque es el único ser creado, el único animal en la naturaleza que tiene la capacidad de decidir y de elegir. Que no trabaja únicamente por instintos. Porque tenemos esa semejanza de Dios, esa semejanza y esa imagen. Pero no quería hablar de que justamente, estabas hablando del Jardín del Edén. En el Jardín del Edén hay varios lugares. Está el jardín en sí mismo, que Dios lo pone a Adán para cuidarlo. Es decir, está el Edén, que está al oriente del jardín. Está el jardín, que es una ecología distinta, porque no se olviden que en el Edén existe la pureza total. No hay mal. No hay mal en el jardín, en el Edén. No hay maldad. En el jardín del Edén, que es una ecología un poco más baja, donde ahí ya, no que haya, claro, ahí se peca. Ahí se come el fruto que no corresponde y se tiene hijos. Es de imperfección. ¿No? Sí, porque en el Edén no necesita tener hijos, es eterno. Pero ya con la muerte hay que comenzar a regenerar. Y cuando son expulsados del jardín del Edén, se entra a la ecología de este mundo, están los ángeles caídos, los seres de todo tipo, que son eliminados en gran parte en el diluvio, pero quedan mezclados. Y nos mezclamos con eso, y que somos nosotros al día de hoy, que tenemos las dos partes. Por eso, en la Biblia, justamente, en Hebreos, claro, leer el original es distinto que leerlo en la traducción, que hay una diferencia entre la palabra Damá y la palabra Ares. La palabra Damá es la del jardín del Edén. Las dos son tierras. Las dos son tierras, sí, pero es una calidad distinta porque son echados a la Ares, a la tierra. Que es una calidad ya distinta, donde un más bajo. Pero quería pasar a otra cuestión, estabas hablando de ecología, ¿no? Este año se celebró, por ejemplo, el año de la Shemitah, es decir, cada 7 años, en la tradición judía, se hace descansar a la tierra. Es una cuestión, un mandamiento ecológico de los primeros, de siempre. Se respeta acá. Que acá en Israel se respeta. Es decir, gran parte de los agricultores israelíes que tienen alguna conexión con la tradición lo respetan, por supuesto. Y los que son religiosos no comen frutos que no son digamos que si el año anterior o importación del próximo año.
o se exporta, se importa de otros lugares para el año de la Shemitah, o se come del año anterior. Bueno, pero justamente las fiestas principales de Israel, se llama fiestas, Hagim, son tres, ¿verdad? Que la Pascua, que es la Pentecostés, y es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y están relacionadas con la tierra. Empieza que está en la Pascua, está la recolección de la cebada, en Shavuot, como se dice, en Pentecostés, es del trigo, se recoge el trigo, y en Sukkot es una fiesta del futuro que tiene sus cuestiones ecológicas que no entremos ahora porque es una fiesta del futuro. Sukkot está profetizado que de todas las naciones van a venir a rendir culto en el templo, cosas que todavía no han ocurrido. Joel, ¿ahora están Sí. cursando los 7 años? Este año ya se puede, este año creo sí, este año se está cursando. Se terminó el Rosh Hashanah anterior. Año Shemitah. El de los 7 años es. Y después tenés jubileo, que son 7 por 7 a 1, que son 50. Yo tengo un problema con la palabra ciclicidad. 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 Es cierto que hay luz y hay oscuridad, que son cíclicas, y hay ciclos, pero el destino de Israel no es cíclico. Tiene un comienzo y tiene un final. Se pasa a otra ecología, que es el mundo por venir. El paganismo tiene el mundo cíclico, donde hay un comienzo, un desarrollo, una destrucción y se vuelve a la ciclicidad. No tendríamos que tener claro esa cuestión. Pero yo no quiero meterme más porque la cuestión de la ecología es muy importante, Marcelo. Sí, no, muchas gracias. Además, esto que trajiste del año de Shemitah es muy importante porque muestra cómo hoy en día realmente en el país Israel, que no estamos hablando de una cuestión puramente de la sinagoga, de la liturgia, del rezo, sino que de cuestiones que son, hasta diría, de políticas de Estado finalmente. ¿Saben que Israel es el único país que comenzó el siglo XXI con muchísimos más árboles que lo que comenzó el siglo XX? Porque en cada nacimiento de cada bebé que se celebraba, en cada circuncisión, en cada bar mitzvah, en todo el mundo había una alcancía, y la sigue habiendo, para que cada uno done unas moneditas que van a que se planten árboles en la tierra de Israel, para que vuelva a ser una tierra fértil, verde. Eso desde antes de fundarse el Estado de Israel se viene haciendo, y el resultado es que es el único país del mundo que hoy tiene más árboles de los que tenía hace un siglo, y tiene muchísimos más. Entonces, eso y la Shemitah tienen que ver con cómo vive el pueblo judío su unión con la tierra de Israel. Y yo creo que el argumento de Rashi de que Bereshit fue puesto al comienzo de todo para mostrar que es la palabra de Dios el que le va a asignar la tierra santa al pueblo de Israel, yo creo que es un razonamiento. Que si Rashi interpreta que si están el creador del universo y su creación al principio de todo, es para justificar con la palabra que también es palabra de Dios para cristianos, también para el Islam, de que esa tierra es para que allí sea construido algún día el templo. O sea, hay un lado, si se quiere, religioso del sionismo, en pocas palabras. Alejandro, ¿qué decía? Tiene la manito puesta. Bien, hola, saludo a todos. ¿Me escuchan?
Sí. Sí, pero no te vemos. Muy bien. Primero felicito a Marcelo, muy linda la exposición y creo que está al alcance de interpretación de todos. Así que felicito a Marcelo por la exposición. Gracias. Ciertamente, en los últimos tiempos, la humanidad que se da cuenta, pero a veces no lo acepta o mira para otro lado, diría el criollo, miramos para otro lado, se da cuenta que hemos destruido la casa común. Una vez alguien me decía, no es que vos te vas a subir a un vehículo, un medio de transporte y decir, bueno, esta casa ya no me sirve, me voy a otra. Porque todavía no hemos llegado a eso. No sé si algún día la humanidad llegará o con tipo los grandes multimillonarios de la Unión Americana a subirse en una especie de nave voladora e irse a vivir a otros planetas. Y no sé si todos lo podrán hacer. Entonces, como tenemos una casa común, desde esa casa común debemos de prestar atención a todo lo que está pasando. Ciertamente, como comenzabas vos, Marcelo, yo soy, no sé si por bien o mal, pero desde chico siempre ando con un anotador y lapicera y anoto todo. Y eso también me ayudó mucho cuando estudié y sigo estudiando. Comenzaste hablando de la diversidad de interpretación y hablaste también sobre el exilio en Babilonia y bueno, todo lo que es esta semilla de las distintas interpretaciones. Y hablando de distintas interpretaciones y sin salirme del tema de ecología, yo digo ecología porque por ahí hablar de ecologismo, temo por ahí caer en los extremos, porque en el mundo, por ejemplo, romano, católico, están los que defienden la ecología, pero no quieren hablar de ecologismo. Vaya a saber también por las interpretaciones de tecnicismo lingüístico. De todas maneras, el obispo de Roma actual, Francisco, es un gran defensor de la casa común y todos lo conocen y lo saben. Una vez escuché un sacerdote jesuita, Horacio Bojorge, que decía, hablando de ecología o ecologismo, entre comillas, que decía, todo el que cree que el Altísimo, el Hacedor del cielo y la tierra, ha plasmado esta obra maravillosa, por el simple hecho de creer en el Altísimo, ya cuida la casa común. O sea, daba por hecho que el creyente en sí, o sea, si hay un auténtico creyente, digamos, así también auténtico entre comillas, y, bueno, a mí sí me gustó la frase porque yo entendía, bueno, si realmente crees en el Altísimo, no vas a andar destruyendo todo lo que nos rodea y que es creación, regalo de Dios, que nos ayuda a ordenarnos también a todos los seres humanos. Ciertamente también en esta diversidad de interpretación, si no me equivoco, también propia de la escuela del fariseísmo, los fariseos, muchas veces choca con el dogma cerrado de algunos pensamientos dentro de la iglesia romana. Sin embargo, hay que destacar que en estos últimos tiempos se deja de lado un poquito la interpretación dogmática para darle también curso a la realidad. Y la realidad es simple. O cuidamos la casa común o nos va a ir mal a todos. Porque, repito, no es que vos te vas a subir a una nave y yo a otro y lo vamos a ir a vivir a otro lado, porque eso está todavía en películas de ciencia ficción. Salvo algunos bolsillos de algún exuberante magnate de la Unión Americana. Por lo tanto, creo que es un tema importante, importantísimo. Me gustó toda esta introducción que hiciste, Marcelo, me gustó desde la parte histórica del exilio, me gustó cuando también explicaste lo que, con los libritos que mostraste, estoy tomando ahí también nota para ver cómo los consigo. Me gustó también el famoso hágase, después la concreción y la bondad de Dios, como las etapas, digamos así. Me encantó, tomé nota de eso, la verdad que es un potencial para que tú sigas hablando y explicándonos, así que te agradezco una vez más.
Para mí, y con esto termino, es muy iluminador. De hecho, yo anoto antes eran los miércoles, ahora los martes, que puedo estar, y los que no puedo estar por ahí trato de seguirlo. Y les quiero decir que en esta docena porque ya voy como una docena de compartir con ustedes, es muy iluminador y me ayuda también a mí en mi reflexión, en mi reflexión orante, me ayuda a mí también en mis homilías o reflexiones con la gente. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Quería hacer otra pregunta, Marcelo. No sé si se me oye o no tengo idea. Te oigo clarísimo yo y Ángel es el que coordina, Bueno. así que... Sí, perdona, Ángel. No, está No. bien, perfecto, perfecto. En esta destrucción o cuidado del planeta, entra todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con el cuidado en sí, con el hecho de haberle puesto nombre, con el hecho de haber sido creados para ser uno con este Edén, no sé expresarme de otra manera. Mi pregunta sería, también en este cuidado del planeta, o también emponzoña o no todas estas discordias, los odios, los querer tener la razón, la soberbia, todo lo que sale de dentro del hombre, también destruye el planeta. No hablemos, por supuesto, de la guerra y eso, que es parte de eso. Y sí, Pero vienen las guerras. como para bajarlo al cotidiano, ¿no es cierto? Sí. Porque claro, yo siento como Miguel, mi hijo, te imaginas si él lo siente, que tiene 59 años, yo que tengo 87, a veces como que me siento y estoy en un no sé qué hacer. Incluso haberme preguntado alguna vez, no sé para qué, no por qué, porque eso lo sabrá Dios, no sé para qué vivo tanto. Bueno, sobre todo este último tiempo que he tenido mis altibajos, que no he estado bien, por eso estoy viviendo en la casa de Miguel en Selvabuena, no he estado nada bien. Ese para qué es también en el cotidiano, esa capacidad o no, esa vigilancia, que uno le quiera llamar, sobre uno creado a imagen y semejanza para amar, para poder pasar por acá haciendo el bien. ¿De qué forma cuando vos ya estás sentada en una silla? No porque no camine, gracias a Dios, y lo tengo que agradecer, pero sí porque no hay un hacer concreto. Todo eso que sale del interior de la persona, del pasar a hacer el bien, pasar haciendo el bien, es también en orden a la conservación de esa creación de Dios. ¡Qué Nada más. pregunta! Además son varias preguntas. Pimpa, te voy a contestar sin pensarlo mucho, sin filtro, desde el corazón. Así quiero, por lo menos yo. Bien. Lo más importante que uno puede hacer para un ser querido cuando hay un vínculo, lo primero, lo fundamental, es estar. Por lo tanto, aunque uno no pueda ni mover un dedo, mientras está haciendo algo para el otro, si hay amor. Ahora, esto no sé si te responde al para qué seguir vivo cuando uno está muy viejo o se siente muy viejo. Si hay un hijo y hay un vínculo de amor con ese hijo, me parece que para tu hijo que estés, seguramente
debe ser importantísimo, como lo sería para mí que estuviera mi madre, ojalá estuviera. Ahora vos dijiste muchas cosas. Cuánto daño que nos hacemos unos a otros, y nombraste una ristra de cosas. En mi experiencia personal, como psicólogo también, con lo que más daño nos hacemos unos a otros, entre miembros de una misma familia a veces, o entre amigos, o entre gente de un mismo pueblo, de un mismo país, es querer tener la razón. Cuando uno quiere tener la razón, pasa por encima de las razones que tiene el otro. El otro pasa a ser un obstáculo en lugar de ser un ser querido. Conocer la verdad es importantísimo, buscarla apasionadamente es importantísimo, pero hay que cuidarse de uno mismo, de la inclinación mala a querer tener la razón. Y ahí es donde lo que hablaba recién el padre, que me parece que se fue, bueno, lo del dogmatismo, me parece que es muy importante. Yo creo que por suerte en la tradición del pueblo judío, en la tradición rabínica, heredera directa del movimiento fariseo, del que a mi entender fue parte Jesús, y seguramente San Pablo lo fue porque lo dijo, hubo una gran diversidad, y hay una gran diversidad de interpretaciones de las Sagradas Escrituras, de ideas. Mientras nos cuidemos y respetemos unos a otros y valoremos las diferencias y escuchemos lo que el otro tiene que decir, aunque crea algo diferente, vamos por buen camino. Entonces yo creo que cada uno puede encontrar para qué concretamente está puesto en el lugar en el que está. Eso le toca a cada uno, no te puedo dar una respuesta general. Pero estar en algún lugar ya es tener, como diría un militar, un destino. ¿Te responde? Gracias. ¿Te sirve algo? Gracias, Marcela, muchísimas gracias. Claro. Sí, yo había levantado la mano y también, como dijo Marcelo Pimpa, es tan importante el estar, pero el propósito de la Biblia que nos deja toda esta explicación para que nos enseña la Biblia, nos protege, nos instruye. Bueno, ¿estamos para qué? Para conocer a Yahweh. Él todavía nos está esperando a todos. ¿Cómo se conoce a Yahweh? Leyendo, compartiendo con alguien que sabe, y acompañados van leyendo. Todos los días un poquitito, hacer oración. ¿Y para qué estamos? Ese es el propósito. Por eso está en el Génesis. Él se propuso en el Edén tener su hijo y su herencia, y lo tuvo después del diluvio, lo tuvo a Noé, y bueno, siguió todo con Abraham, todos. Y ahora están todos esparcidos. Entonces, nuevamente, tenemos que ir juntándonos para hacer el pueblo de él, que es el propósito de él. Por eso están los últimos días y se está viendo bien notorio. ¿Por qué? Porque está el oscuro, y están los hijos del oscuro, están todos desparramados, junto con todo el pueblo de Yahweh. Entonces, ¿qué es el propósito del inicio del Génesis? Es conocer a Yahweh. O sea, sus hijos en algún momento son llamados. ¿Y cómo se mueve la persona? ¿Cómo conoce a Yahweh? No solo por todo lo de su creación, con la Biblia. Porque Él nos dejó esto para que lo conozcamos. ¿Y para qué? Para ser ¿cómo es? Servidumbre, ¿cómo es? Servidor, no servidumbre, servidor. Servidor como están planteando, ecológicamente, con amor, cuidándonos, y bueno, iba pasando el tiempo. Y el tiempo ya va a dejar de ser tiempo, porque va a ser tan lindo que ni vamos a estar pensando el tiempo. Vamos a vivir todo el presente, con mucha alegría. Para eso estamos.
para regocijar a Yahweh. ¿Cómo lo regocijamos? Con actos nuestros de amor, sin falsedad, sin hipocresía, sin enjuiciamiento, siendo justo. Eso es lo fundamental, justos y cumpliendo los mandamientos. Eso quería hacer relevar sobre la Biblia, sobre Génesis. Está escrito en el Génesis. Gracias, Muriel. Ya ves, has dado tu respuesta diferente de la mía, ¿y cómo voy a discutir con eso? Está perfecto. Está bien. Ok, es tu respuesta. Es muy buena y muy válida. Teresita, tienes la mano levantada. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Como el tema era, creo, el mantenimiento de este mundo que se va destruyendo a pasos agigantados, realmente me puse a pensar, sí, es muy importante el cuidado general y es hermoso lo que en Israel hacen ustedes de sembrar un árbol con cada nacimiento, pero también pienso que lo estamos destruyendo a través de nuestros sentimientos y de nuestro proceder personal, de no cuidar nuestro carácter, porque solo lo vamos a conservar también si damos amor. Para mí, ¿para qué fui puesta en este mundo? Para dar amor y para alabar a Dios Padre eternamente. Y este mundo no lo vamos a salvar si no nos unimos en el amor. Ya sé que cuidar las plantas, que cuidar que no haya incendio, que la tierra todo destruye, pero para mí los sentimientos son importantísimos, porque así destruyen también una familia, destruyen amistades. Bueno, eso era todo, y Marcelo, muchísimas gracias porque expresas tan claro todo. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, Ángel, ¿qué dices? Bueno, les cuento rápido una interpretación alternativa de Rashi. ¿Para qué creó Dios a la mujer? En 2 minutos y terminamos. Sí. Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, no dice que no sea bueno para el hombre estar solo. Dice que no es bueno que el hombre, que el hombre esté solo, pero no es que sea un problema para el hombre. Entonces, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque que esté solo parece ser algo malo en otro sentido, no es que le hace daño al hombre. ¿Y cuál es el daño posible? Que las demás criaturas, viendo que el hombre, que el humano, no se reproduce y es uno solo, igual que el Creador, puedan confundirse y pensar que el hombre es una divinidad. E incluso el ser humano mismo podría llegar a confundirse y creer que es una divinidad porque ni se reproduce, ni tiene nadie a su lado como todos los otros animales. Entonces, para que los seres humanos no olvidemos que somos animalitos con libertad de criterio, con discernimiento, con habla, no como cualquier otro animal, pero seres creados y no divinidades, es necesario que podamos formar nuestra pareja
reproducirnos y multiplicarnos como todos los otros bichos. Más allá de que alguno elija no hacerlo y está perfecto. Eso es otro tema, no es que sea obligatorio. Pero que no nos vayamos a creer que somos diferentes del resto de los bichos de la creación. Ese es un motivo por el cual nos creó hombre y mujer. Para que no nos creamos que somos dioses. Esa es una interpretación que tampoco circula tanto en los ambientes cristianos y que me parece encantadora. Y aparte Marcelo se lo pidió a Adán, porque Yahweh no se lo estaba dando, en ningún momento se lo estaba dando. Y Adán le dijo, pero yo estoy solo, no tengo quien me acompañe. Sí, hay que leerlo, léanlo. Pará, porque vos decís, hay que leerlo, léanlo, pero estamos leyendo por ahí libros diferentes. No, pero tiene que estar en Génesis, no puede ser, no pueden saltear, no pueden sacar, ni agregar, ni nada, o sea, tiene que ser igual. Bueno, el léxico, las palabras, la fonética, bueno, por ahí cambia un poquito, pero tiene que ser igual, tiene que estar. Él le pide, entonces le dice, lo duerme, directamente le dice, bueno, o sea, lo duerme. A ver, Joel, Joel. No, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dice eso, no que Adán tenga alguna cuestión. Raúl, después léelo, a ver, Raúl, después lean la primera parte de Génesis, que él observa que tienen compañera. Dice, yo no tengo compañera. No dice eso. En la versión... Bueno, lo voy a buscar. No, te creo que está en Génesis, en la tradición cristiana, del canon cristiano. No. ¿Tampoco? Es una interpretación. No, tampoco está. No. Ah, bueno. Acá tengo la Biblia cristiana y no está, ¿no? Reina de Valera, tengo de Jerusalén también, tengo todas las versiones. Claro, tomemos la de Jerusalén, que me parece que hoy por hoy dicen que es la más representativa. Del catolicismo. Ah, ok. Es la traducción católica. Y que ahora hay una versión ya una revisación de la Biblia de Jerusalén de la iglesia. Bueno, en todo caso, en Bereshit, en la versión masorética, la versión canónica de la tradición judía, no figura que Adán haya dicho algo así. No, tampoco en cristiano. Entonces dijo Dios. Adán, Muriel. No, está cerrada. Estás muteada, Muriel. Micrófono, Muriel. Sí, porque he leído varias y capaz que se me hizo que leí en Valeria, porque yo llego a la conclusión que Valeria es la que se mantiene, respeta, porque han sacado, o sea, todas las demás ramas, porque está escrito y está dicho que todo se va a confundir, y cómo se confunde con todo este palabrerío que van sacando, agregando, poniendo ideas que no son. Entonces me llamó tanto la atención que me dio como cosa, que digo, no, esto no sirve, no puede ser. Ahora, te digo algo, Muriel, la versión judía, sí, el texto llamado masorético, digamos, el canon que hoy usa el pueblo judío, sí, es único, universal de todo el pueblo judío, y ha sufrido muy pequeños cambios en cuanto a cómo se organizan los párrafos. Claro. Pero no en cuanto al vocabulario, el orden de las palabras, la ortografía, no sufrió cambios en los últimos 1900 años. Hay un texto único en el que coincide todo el pueblo judío. Y en ese texto figura que no figura que Adán haya pedido compañera. Puede ser que en alguna versión cristiana sí, eso no te lo discuto. No, tampoco. Tampoco, dice Joel. Bueno, en las clásicas tampoco. En las clásicas. Acá con Reina de Valera.
Tengo acá ¿dónde está? La Biblia de Jerusalén, los interlíneas. No. No está. Bueno, les agradezco la enorme paciencia y las hermosas devoluciones que me han hecho también el padre, Gordillo, Pimpa, Teresita, Muriel. Realmente es para mí un gusto muy importante, muy lindo poder haber compartido este momento con ustedes. Mijal, llegás para la despedida. Al final llegué, Ay, qué pena. Qué Pero pena. quedó grabado, terminar creo. de dar mi clase y me extendí Claro. un poquito más porque las chicas quedaron así como que querían un poquito Y más. es que Pero nos un pasa acá canto de también. despedida, un canto de Bueno. despedida, Mijal. Bueno. Aunque sea los saludo, después voy a escucharlo por YouTube. Cántanos Ahí algo, está. cántanos algo. Sí. La ¿Que les seguimos cante el algo? martes que viene. Sí, cantanos. ¿Les cante algo? Lej leja. Lej Lejá. Shalom. Mira, justo esa no tengo No una importa. melodía, pero les puedo cantar una que es Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Le do di do di do di le do di do di do di le do di me do di le do di le do di le do di Ari le do di me do di Gracias. Hermoso, Mijal. Precioso. Gracias, Mijal. Gracias a todos, Marcelo. Gracias a todos. Hasta el martes. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta el martes. Gracias. Hasta martes. Shalom. Chao, chao. Lindo todo, hermoso. Muchas gracias por todo. Juana, gracias.